Hola Hola, Judith, día, hola, ¿qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás? mi querida, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, acá preparado para deleitarnos con vuestra charla, la tuya de Damián. ¿Cómo andamos? Bien, ¿fuiste a Mar del Plata? No. No, no pude, no, Andrea fue sola y yo Eh, me quedé acá trabajando. ¿Qué? Vamos a ver hoy, no sé, viste, es un día complicado con el tema de Mar del Plata. No sé si habrá gente o no habrá gente, Sí. pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Judith? Bien, acá. ¿Cómo fue la ISP? Ay, la verdad estuvo lindo, estuvo bueno. Puse una cosita, una perlita así breve en la presentación del ISMP, pero a título para contar un tema en qué anda, pero nada más. En la presentación puse una cosita de eso. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal? Todo bien. Bien. Saben que tengo un poco de miedo porque yo abrí y ustedes ya estaban y yo Sí, de repente se supuestamente cerró. sola. Ah, se Se cerró, cerró y lo yo tuve cerré que volver a yo. entrar. Ah, perfecto, perfecto. Pero no tuve que aceptar a nadie. Ustedes ya estaban adentro cuando, o Sí, sea, yo cuando quiere puse decir que Zoom y está puse, manejado, yo puse Zoom y puse los datos, puse unirse y Yo entré. también. Ah, perfecto, buenísimo. Porque Entonces, ustedes no tenían otra plataforma antes, no habían cambiado una Webex o no sé claro, qué. estábamos con Webex y Jueves. como hubieron muchas dificultades, se volvió a Volvieron Zoom. a Zoom. Mm. ¿Y vos me tenés que habilitar para algo? Sí, me vas a tener que habilitar para que comparta. Yo ya te tengo habilitada porque habilité, bueno, a todos para que compartan, pero vas a compartir vos y Damián. Bárbaro, excelente. Así que genial. Judith, vos hablás primero y Damián después. Sí, sí, porque por el orden Está de cómo bien. viene la presentación es así. O hablás sobre la parte de antidepresivos. No, yo hablo sobre los fundamentos Ah, de, biológico. de la fisiología. Yo igual en la primera diapositiva tengo la agenda, no te preocupes. Ah, está bien. Ok, ok, listo. Listo, No, bárbaro. yo hablo sobre la base de esto y los mecanismos postulados y Damián habla sobre estrategias de qué poder Está bien. hacer. Ok, Eso es la idea. ok, bueno. Igual hay que esperar que entre gente. Sí, esperemos unos minutos porque están. Paula, ¿Damián ya entró? No. No, todavía no. Igual Damián, como no tengo que aceptar a nadie, estoy ahí está tranquila. Rubén. Ahí está Damián, Rubén. no, Damián hace un ratito me escribió y me dijo que estaba por entrar. ¿Qué tal, Judith? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo andas tanto Bien, tiempo? ¿Cómo bien, bien, estás? ¿Qué bien, de tu gracias. vida? Muy bien, gracias. ¿Vos Me bien? alegro. Bien, bien, me alegro de verte bien. Bueno, lo mismo. Es raro esto de que nos vemos solo por acá. Nos veíamos Sí. tanto antes. Dice Damián que, a ver, que no lo está dejando entrar. Ah, entonces ahí hay un temita, porque A ver, voy a ver si está en espera, pero no me figura nadie en espera porque de hecho es no tuve que rarísimo aceptar eso, a ¿no? nadie. Es raro, porque en Ustedes los saben que Zoom, yo tengo un poco de miedo porque a mí me abrió un Zoom, me mandaron una contraseña, un Zoom, después me reenvió otro y entré acá, pero que cuando yo no, veo el no, nuevo. yo entré al mismo que antes, y de hecho, en el anterior había dos personas que ahora no veo. Estaban Ah, Paula Chabelsky y Sofía Winitsky, que ahora no las veo. Ahora yo las veo, están, ¿eh? Están Ah, ok. acá conectadas, así que están. Ahí Damián me dice, igual empezabas vos, pero que bueno, que le demos unos minutos Sí, para sí, que ahí veo la pasen. gente, ahí veo participantes lo que se están Hola conectando. Paula, acá estoy. Bárbaro. Hola Paula, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Estaba Ahí acá Ahí están, veo que se preparándome está para Cristina, entrar. conectando están gente, entrando. sí. Sí, 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 esperemos unos minutos. Esperemos porque la Ya verdad había, la tiene Damián, la para 10. que. Sí, esperemos, yo esperemos. llegué de Mar del Plata y no había tanta ¿Llegaste de Mar del Plata que gente qué? en Mar del Plata. ¿Viniste del Congreso? Sí, Hola. pero era un colegio más Hola Ana, ¿cómo te chico, va? menos gente. ¿Qué qué? Estuvo bien. No te escucho Estaba el nada. problema de la nafta, ¿viste? Así que la gente que se quedó hasta el último día para volver. Ah, es verdad, ahí no había nafta Había para mucho volver, problema claro. con la nafta en Mar del Plata.
No solo en Mar Por del eso me Plata, en volví todos un día lados. antes, porque tenía que estar acá y... Sí, sí, pero en Mar del Plata no había una estación que tuviera nafta. Yo me tuve que ir hasta casi la ruta a cargar el tanque. Dios mío. Todavía Damián no entró, ¿eh? Estoy acá mirando a los participantes y Hola, ¿quién dijo hola? No sé. Alguien dijo hola. Hola, Alberto Marani. ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Judith, por estar. De nada, Acá Analia. ya estaba... Día complicado para estar, sí. Paulita, cuando empecemos, mutealos a todos menos a Judith. Dale, dale, espérame que estoy, porque Damián me Sí. llamó y estoy tratando de comunicarme con él. Sí. Ahí apareces, Paula, como APSA virtual anfitrión, ¿eh? No sé. O no sé quién aparece, pero me parece que aparece. Está bien, hay una. Se ve que el mecanismo ahora no es aceptar, sino que la gente entra. Sí, se nota que está programado así. Bueno, les cuento un poquito. Damián está con un problema técnico. Él se va a conectar ahora desde su celu. Me va a pasar la presentación a mí. Igual, Judith, Yo arrancabas empiezo. vos. Esperame 2 minutos a que Sí, tranqui, Damián se tranqui, pueda tranqui. conectar. Tranquila, tranquila, sí, va entrando gente, tranquila. Dale, dale, perfecto. Igual yo te tengo que presentar, Judith, a vos y a Damián. Ya sabes cómo presentarme. Ya sabemos. Bueno, por las dudas, que se Breve, breve la presentación. Sí, quédate tranquila. ¿Ya te la pasó la presentación? Tengo, No, tengo a Paula le pregunto si Damián. No, todavía no, porque está tratando primero de conectarse porque se nota que estaba en el hotel y eso no le permitía abrir el Zoom en su computadora. Es como que no le permitía conectarse al Zoom directamente. A ver, no sé si ahí está Damián, si es uno. Igual les voy pidiendo a cada uno que vaya entrando si se puede ir muteando. Ahí está Damián. Ahora esperemos un segundín que se Sí, conecte. a ver si lo resolvió, capaz que lo pudo resolver. Ahí Dale. está, Damiancito. Hola, buenas, Ah, no ¿Cómo lo perdón. veo. estás? Hola, Sí, Damián. sí, estoy. Podemos arrancar. Bueno. Arranca Judith y ahora yo con Pau voy viendo cómo le paso la presentación. Ok. Bueno, Sí, que gente, arranque. por favor, buen día a todos. Bienvenidos al capítulo. Por favor, mutearse todos. Vamos a dejar solamente a los expositores, que son los que tienen que hablar. La verdad es un gran placer tenerlos siempre a gente reconocida como nuestra past president Judith Epstein. Todos conocen a la doctora Judith Epstein, médica psiquiatra, y a nuestro presidente Damián Gargolov, vigente, que está en Mar del Plata. Ellos hoy van a tomar un tema muy vigente en el conocimiento y en la aplicación práctica, que justamente es no olvidarse que somos médicos, aparte en la condición de psiquiatra, y esto nos obliga globalmente a tener en cuenta muchos aspectos. El tema de hoy es un tema sumamente interesante y vigente, que es aumento de peso
con antidepresivos y antipsicóticos. La doctora Epstein me dijo va a hablar de las bases biológicas y los mecanismos, y el doctor Damián Gargolov a posteriori de las estrategias de tratamiento y de minimización de estas dificultades. Judith, una vez más, bienvenida, muchas gracias por estar y muchas gracias por contribuir siempre en las actividades del capítulo. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos por la invitación. Voy a compartir la pantalla, a ver. ¿Se ve? Sí, Judith, Sí, se ve, lo que falta es ponerlo en modo ahí Sí, está perfecto. ya lo Ahí puse, está. sí. Bárbaro. Bueno, muy bien. A ver cómo hago para correr, que se me pone un... Ah, ya se voy a minimizar esto, ahí está. Bueno, les agradezco a todos, siempre es un gusto poder compartir con el capítulo y agradezco la presencia en un día complejo, sé que está terminando el congreso de la AP y además está el problema de la NAFTA para regresar y un montón de otras cuestiones, así que creo que siempre son buenos los momentos en donde estar en nuestra actividad, en lo nuestro, en lo que podemos avanzar en el conocimiento y lo que podemos aportar para los pacientes, me parece que es lo que finalmente suma. Esta pregunta, que parece así sencillita, esto me puede engordar, surgió de nosotros tenemos un mini grupo con algunas personas de capítulo, en los cuales trabajamos temas que nos interpelan desde la clínica. Y esta es una de las preguntas que creo que cada uno de nosotros nos enfrentamos cuando vemos pacientes y que muchas veces contestamos desde nuestra experiencia o contestamos siempre con el argumento del beneficio y del riesgo y de la balanza, pero que vamos a mostrar cuán complejo o cuán intrincado es el mecanismo por el cual cuando damos un fármaco se pueden desencadenar mecanismos que no necesariamente se reducen a un solo efecto. Y bueno, eso quiere decir que no tenemos que medicar. No, tenemos que medicar, pero tenemos que ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Lo que yo voy a tratar primero va a ser una especie de revisión básica, de clase súper básica de fisiología, recordando cómo se genera el balance energético y sus mecanismos de regulación a corto y largo plazo. Luego vamos a ir específicamente a los mecanismos postulados para el aumento de peso, tanto para antipsicóticos atípicos y antidepresivos, que es donde vamos a enfocar la charla de hoy, su acción sobre receptores, porque sabemos que actúan sobre múltiples receptores a neurotransmisores, y cómo esto tiene consecuencias sobre el metabolismo de carbohidratos y lípidos fundamentalmente. ¿Qué evidencia tenemos de aumento de peso con antipsicóticos atípicos y cuál con antidepresivos? Que particularmente es el tema, tal vez, en donde contestamos más bueno, sí, no aumenta tanto, en fin. Entonces vamos a ir a la primera parte, que es un breve resumen o un breve repaso de la fisiología. El balance energético, básicamente, es una cuestión de equilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto, y el gasto energético, por el cual se supone que arribamos a un peso que en lo deseable debiera ser saludable. Esto es en todas las personas, es entre ingesta de alimentos y gasto energético. ¿Cómo se hace este balance energético? Básicamente tenemos en el cerebro, que es el que en última instancia controla este mecanismo, dos estructuras centrales para esto. Uno es un núcleo del tronco cerebral, que es el núcleo del tracto solitario, y el otro es el hipotálamo, en donde tenemos varios núcleos, que ahora vamos a ver cuáles son los más trascendentes, que son los que controlan la conducta alimentaria y el metabolismo energético. Por supuesto, por encima de esto tenemos el circuito de la recompensa y motivación, del área tegmental ventral al estriado núcleo accumbens,
Y por encima de esto, aunque no figura acá, por supuesto tenemos la corteza prefrontal y los mecanismos inhibitorios. Básicamente el esquema es que hay aferencias que vienen del tracto gastrointestinal, específicamente del estómago, pero también del resto del tracto gastrointestinal, vía nervio vago y van al núcleo del tracto solitario, y así el cerebro se informa, diríamos, del estado físico de distensión o de cierre del estómago, y la sensación del hambre o de la saciedad, y luego hay un diálogo o un intercambio de hormonas y nutrientes vía la barrera hematoencefálica con el cerebro. Perdón. ¿Alguien me dijo algo? Bueno, hay hormonas y nutrientes que van desde que vía la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro e informan, digamos, una forma de decirlo muy simple, del estado de situación. Entonces, son sistemas que recopilan información sobre el estado de los nutrientes del cuerpo y responden en consecuencia. Básicamente, tenemos dos sensaciones básicas, el hambre o la saciedad, que está en el centro de todo lo que vamos a explicar. Cuando uno tiene hambre, la respuesta que se desencadena es comer, más preservar energía, y cuando hay saciedad, se supone que lo esperable por este mecanismo regulatorio es dejar de comer y tratar de gastar más energía. Muy bien. Entonces, en este sistema tenemos básicamente dos mecanismos. La regulación a corto plazo, que vamos a ver en esta diapositiva, y luego viene una regulación a largo plazo. En la regulación a corto plazo, cuando nosotros sentimos hambre, en el estómago se segrega una sustancia que es la grelina, que algunos onomatopéyicamente, digamos, la asimilan a los ruiditos del grrr del estómago. Se segrega la grelina. Esto, como explicamos antes, va vía nervio vago a la información al núcleo del tracto solitario, y esto se vincula al cerebro, a los núcleos del hipotálamo, que básicamente los núcleos que nos importan son el núcleo arcuato y el núcleo paraventricular, y en ese núcleo tenemos, en el arcuato, neuronas estimulantes del apetito, es decir, cuando hay hambre, entonces se desencadena que se segreguen péptidos orexígenos, fundamentalmente el neuropéptido I y el agouti related protein, que es el AGRP, y esto además actúa sobre el núcleo paraventricular, que refuerza esta conducta, llevando a la ingesta de alimentos y, en todo caso, restringiendo temporariamente el gasto de energía. ¿Qué ocurre cuando tenemos saciedad? Cuando el estómago está, digamos, lleno o distendido, es una forma de decir por la saciedad se segregan también otras sustancias, tenemos el glucagon-like peptide, el GLP-1, el péptido tirosina y la colecistoquinina en el estómago y en el resto del intestino. Y esto lleva en vía directa la información al núcleo del tracto solitario. Está saciado el estómago, esto interactúa con el hipotálamo y ahí se ponen en marcha las neuronas supresoras del apetito que segregan los péptidos anorexígenos, fundamentalmente dos, la propiomelanocortina y el CART, que es la transcripción regulada de cocaína-anfetamina. Bueno, este es el mecanismo de la regulación a corto plazo, digamos. Así es como si debiera funcionar si está bien regulado. Vamos a la regulación a largo plazo. En la regulación a largo plazo ya no tenemos, ya ahí la sustancia no es la grelina, sino que ahí entra a jugar el tejido adiposo. Cuando se deposita tejido graso, es decir, aumenta el tejido adiposo, se segrega una sustancia que es la leptina, que está directamente interdependiente de la secreción de insulina por el páncreas. Acá puse genética porque acá también sabemos que hay personas que tienen tendencia a una hiperlipidemia o a dislipidemias,
o a mayor depósito de tejidos grasos, y por supuesto está la cuestión de la dieta, y después veremos la inclusión de un elemento como es un fármaco. Muy bien, cuando aumenta la grasa corporal del tejido, cuando aumenta la grasa corporal, ¿qué se segrega? Más leptina. ¿Qué desencadena la leptina? Bueno, la leptina lo que hace es enviar información al hipotálamo de modo tal que frenen la secreción de péptidos orexígenos y se estimule la secreción de péptidos anorexígenos. Asimismo, tiene una acción directa sobre el núcleo de la recompensa, de modo tal que ésta se regule y haya menos deseo de comer. Cuando tenemos bajo tejido graso, obviamente sucede lo contrario. Entonces se desencadenan los mecanismos de la estimulación del apetito. Ahora, lo que se postula es que la obesidad sería una disregulación de estas conductas alimentarias y del balance energético. No vamos a dar una clase de obesidad porque nos excede a nuestro conocimiento, pero básicamente la idea sería que esta leptina se torna ineficiente y en lugar de que el cerebro sea sensible a la leptina, de modo tal de desencadenar el mecanismo que estamos explicando, se torna resistente a la leptina. Entonces, es como si, aunque haya aumento del tejido graso, es como si no se reconoce a esa alta leptina como inhibidora o como freno para los mecanismos que desencadenarían los péptidos anorexígenos y que haya una recompensa que frene la ingesta, sino que el circuito sigue funcionando como si no lo reconociera. La dieta rica en grasas y calorías, ¿qué ocurre? Los ácidos grasos saturados están vinculados a que se desencadenan el mecanismo de la inflamación y las citoquinas proinflamatorias, entonces tenemos más leptina, pero pareciera como si fuera menos leptina. Ahora, a partir de este breve repaso que hicimos de cómo funciona el sistema, vamos a revisar un artículo que encontramos que es el que con más profundidad revisaba los mecanismos, cómo los antipsicóticos inducen alteraciones metabólicas. ¿Qué sabemos nosotros? Que un porcentaje más alto de un 40% que toman antipsicóticos atípicos presentan aumento de peso. Que en el primer episodio hay mayor susceptibilidad que los previamente expuestos, hay algunos datos que dicen eso, que por ejemplo un fármaco como la olanzapina, cuando se aumenta 1 kilo o más en la semana 2, es predictor de un aumento muchísimo mayor, por ejemplo, para la semana 6. Y que hay un correlato, que no es solo el aumento de peso, el aumento del índice de masa corporal, el mecanismo de la obesidad central, la hiperfagia, y que se suma la hiperglucemia, la dislipidemia, la insulinoresistencia, la diabetes mellitus, que es un correlato o un cortejo sintomático de lo que conocemos como el síndrome metabólico. Y todos sabemos que la clozapina y la olanzapina, que son, digamos, los candidatos más cucos en esto, por su acción sobre receptores como el 5-HT2C y el H1. Ahora, lo que intenta revisar este artículo es que no es solamente sobre eso, sino que es la interacción de los antipsicóticos atípicos con heterogéneos neurotransmisores y sus receptores, que implican alteración de conductas anticipadas a la recompensa con alimentos, es decir, que se desregula el sistema que expliqué antes, alteración en la expresión de los péptidos orexígenos y anorexígenos del hipotálamo, los que mencioné antes, cómo actúan sobre las hormonas y péptidos intestinales y del tejido adiposo, sobre las hormonas hipofisarias que intervienen en el metabolismo, sobre las citoquinas proinflamatorias y la alteración en la microbiota intestinal. Esto, que es bastante complejo, vamos a tratar de explicarlo más sencillo. Dijimos entonces que los antipsicóticos, vamos a concentrarnos específicamente acá en los atípicos, sabemos que su acción farmacodinámica es sobre el bloqueo dopaminérgico. Ahora, esta cuestión del bloqueo dopaminérgico trae una consecuencia sobre la proyección de las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral al estriado, que son cruciales para la modulación del circuito de la recompensa. Entonces ahí ya hay una alteración a nivel, diríamos, central, que produce hiperfagia, aumento de peso y alteración del balance energético.
También dijimos que actúa sobre la serotonina, muchos de los antipsicóticos atípicos. Hablamos del 5-HT2C, hablamos de la olanzapina como uno de los mayores exponentes por su agonismo inverso, en donde entonces produce un efecto ya directo de la reducción de la saciedad, es decir, recuerdan el mecanismo que expliqué de la grelina desencadenando todos los mecanismos en el hipotálamo de los péptidos orexígenos y también en el circuito de la recompensa. Por ejemplo, la ciprasidona y el aripiprazol tienen un agonismo parcial y producen menos este efecto. Esto explicaría por qué aumentan menos de peso. El sistema adrenérgico también está implicado en el metabolismo y es crucial para el metabolismo y el balance energético. ¿Por qué? Porque el sistema adrenérgico estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis, que genera hiperglucemia, y al generar hiperglucemia desencadena que se segregue adecuadamente la insulina y que ésta interactúe sobre la cuestión del tejido graso. Bueno, el bloqueo alfa-2 adrenérgico, por ejemplo, risperidona, clozapina, aripiprazol, directamente en el cerebro y también en las células pancreáticas, produce una reducción de la liberación de insulina, produce una alteración de todas las vías entonces que expliqué del metabolismo, y el bloqueo beta-3 en el páncreas y produce una reducción de la lipólisis. Todo esto conduce al desarrollo de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, hiperglucemia, hiperlipidemia, adipogénesis, todo lo cual contribuye a lo que explicamos antes del síndrome metabólico. También el bloqueo colinérgico de muchos de los antipsicóticos atípicos produce una disregulación del mecanismo de la homeostasis. Y finalmente también vamos a mencionar el bloqueo histaminérgico, que lo que hace es activar la AMP quinasa en el hipotálamo, produciendo un aumento de peso. Entonces fíjense cómo desde distintas vías de distintos neurotransmisores van convergiendo todo hacia la disrupción del mecanismo regulatorio que postulamos y explicamos en las primeras diapositivas de cómo debiera ser el balance energético, conduciendo todo a hiperfagia, aumento de peso, alteración del balance energético y a estas alteraciones metabólicas, en donde fíjense que con la adipogénesis y la hiperlipidemia y la hiperglucemia se disregula tanto el sistema de la insulina con la insulinoresistencia como el de la leptina, que explicamos que se desarrollaba la leptinoresistencia. Y se alteran el adecuado balance de los péptidos hipotalámicos orexígenos y anorexígenos, de modo tal que ahí trae todas estas consecuencias. En esta, que es aún un poquito más abigarrada, esta diapositiva, lo que intentamos mostrar es que en una persona que va a recibir un antipsicótico, que probablemente tenga una cuestión genética de predisposición a la dislipidemia o a la diabetes, puede ser que sí, puede ser que no, que además puede ser que tenga hábitos de vida sedentaria, introducimos un tratamiento antipsicótico, y entonces acá vemos, fíjense cómo está la grelina, la insulina, el balance de insulina-glucagón. Habíamos hablado del péptido GLP-1, que era importante para desarrollar el mecanismo, para informar sobre la saciedad, que está disminuido en el intestino, las citoquinas proinflamatorias, y entonces vemos acá cómo al introducir el antipsicótico, sumado a lo mejor a cuestiones ya que trae el paciente, se hace este desbalance orexígeno-anorexígeno, disminuye el gasto energético, se desarrolla la intolerancia a la glucosa, estos mecanismos de la gluconeogénesis, glucogenólisis y lipólisis también se disregulan, conduciendo a las claves de las alteraciones metabólicas. Y acá también aparece, quiero mencionarles, la cuestión de las citoquinas proinflamatorias y esta cuestión. La leptina, dijimos que se deposita, que se segrega en el tejido graso y que es ineficiente para frenar el sistema. Y acá aparece una nueva, que es no es una nueva, digo, una nueva en la diapositiva, que es la adiponectina, que se segrega en el tejido adiposo maduro. La adiponectina es una
es de alguna forma una hormona que lo que favorece es la insulinosensibilidad, es decir, que contrabalancearía toda esta cuestión de la insulinoresistencia y la leptinoresistencia. Entonces, hay un cociente leptina-adiponectina. Cuanto más alta está la leptina o más baja la adiponectina, peor es para la cuestión metabólica. Por ejemplo, la risperidona aumenta la leptina y la lanzapina y la clozapina disminuyen la adiponectina. Bueno, y acá está vuelto a mencionar la lanzapina y clozapina produciendo hiperfagia central por el antagonismo de los receptores histaminérgicos. Entonces, como ven, es un cuadro bastante complejo y un equilibrio bastante complejo, por lo cual cuando damos un antipsicótico, entran a jugar, es multisistémico. Y específicamente, para recordar la modulación del circuito de la recompensa, es que el aumento de turnover de dopamina en el estriado lleva a la disminución de peso. La reducción en la actividad dopaminérgica lleva a conductas de craving, hiperfagia y obesidad, porque se inhibe el efecto fásico dopaminérgico en el estriado. Y a su vez también trae una reducción en la motivación para la actividad física y un aumento de la motivación para los alimentos ricos en calorías. Y esto es lo que escuchamos todos los días de nuestros pacientes, ¿no? O sea, me agarra ganas de lo dulce, de lo rico en grasa, de la comida chatarra, etc. Esto se los puse de chapa en esta presentación, no porque vamos a hablar del microbioma, sino porque quería contarles, Damián y yo estuvimos en el ICMP en Barcelona, y este fue un tema bastante presente en el Congreso, tanto en charlas centrales como en presentación de pósters. Yo no me voy a extender sobre esto porque es un tema que motivaría otra charla, pero les quise mostrar la presentación de John Cryan, que dio una charla central del Congreso, porque me resultó interesante el título, que se llama Gut Feelings, o sea, los sentimientos, sería de nuestras tripas, ¿no? El microbioma como un regulador del cerebro y la conducta a lo largo de la vida. O sea, fíjense por dónde anda la investigación. Y él resultó, la verdad que me resultó divertido cómo inició la presentación, porque mostró el cuadro de Matisse Levató, el barco, que fue presentado en el MoMA en el 61, y fue colgado el cuadro así. Entonces dice que pasaban todos los visitantes, incluido un hijo de Matisse, y que decían que bárbaro es el cuadro de Matisse. Hasta que un crítico descubrió que estaba colgado al revés, que el cuadro había que verlo así. Con esto lo que él quiso ejemplificar es si nosotros miraremos con la perspectiva adecuada o no el problema de la relación del intestino con el cerebro. Y evocó la cita de Hipócrates, que todas las enfermedades comienzan en el tracto gastrointestinal. Y entonces dice que cuando sus colegas, porque él trabaja específicamente en esto, digamos, me parece que es un investigador más como del sistema gastrointestinal, que cuando sus colegas le dicen, bueno, pero si te obsesionas tanto con esto, anda a estudiar el cerebro, él dice, bueno, el lenguaje es lo que de alguna forma revela algo de esto. ¿Cómo hablamos? Y hablamos, bueno, esta expresión en inglés, feeling gutted, vendría a ser, a ver, la gente cuando dice tengo la sensación en el estómago, la angustia, o la depresión, o la tristeza, los sentimientos, por ejemplo, las mariposas en el estómago. Bueno, entonces él lo que dice es que nosotros vivimos en un mundo microbial y que tenemos que tener un poquito de humildad porque nosotros en los genes, es 100:1 la relación de genes microbiales o microbianos a genes humanos. Y que hay esta es la última que muestra, que hay a lo largo de la vida, digamos, hay una evolución de nuestro microbioma, y de hecho, acá es interesante el modo del parto, porque si es parto por cesárea o parto por vía natural, ya es nuestro primer contacto con el microbioma es diferente. Y después, todo el desarrollo, digamos, de la conferencia y de los póster presentados es en relación al estudio de la influencia del microbioma, por ejemplo, sobre la mielinización, sobre el hipocampo, y además, por supuesto, estudiado en ratones, en principio, sobre las conductas de socialización y el miedo.
Y de hecho, él hizo como una pregunta que dijo, bueno, algún día a lo mejor sabremos o no, cuando en la pandemia, ¿qué hicimos? Estuvimos más aislados y nuestros hábitos higiénicos desarrollaron una alteración, digamos, estar con menos gérmenes, digamos, ¿no? Y bueno, como una pregunta abierta acerca de qué sería esto. Bueno, después de esta digresión que me pareció linda mostrársela, vamos a nuestro tema y ahora sí vamos a ver específicamente por grupo, por antipsicótico atípico y luego por antidepresivo. Este es un trabajo que muestra... ¿Vamos bien con el tiempo, Paula? Sí, vamos bien, Judith. Bien. El efecto comparativo de 18 antipsicóticos sobre la función metabólica en pacientes con esquizofrenia es una revisión sistemática y metaanálisis en red que intenta también determinar predictores, si hay predictores para la disregulación metabólica, es decir, qué predictores, o sea, qué pacientes tendrían más disposición a eso. Y esto es interesante, asociación con psicopatología. ¿Qué nos dice este estudio del 2020 en el Lancet? Bueno, acá vamos a ver distintos parámetros que tomaron estudios varios en donde estaban estudiados los parámetros, todos en algunos, algunos en otros, y vemos acá que la clozapina, tenemos la olanzapina, la zotepina, el sertindol, la risperidona, la quetiapina, es decir, pues todos saben que esta línea es el 0, esto aumenta con el placebo el peso, esto aumenta con el antipsicótico. Todo lo que está de este lado es lo que aumenta con antipsicótico. Los que en este metaanálisis, la ciprasidona y el haloperidol, fíjense que están del lado que no aumentan el peso. El aripiprazol aparece aumentando poco el peso, como la lurasidona, la cariprazina, la misulpirida, el flupetinsol, el brexpiprazol. Nosotros vamos a concentrar en los atípicos, obviamente. Un poquito más la cenapina, y luego vienen ya nuestros conocidos que sabemos que aumentan más el peso. Esto es índice de masa corporal. Bueno, acá también tenemos de este lado que no lo aumenta el haloperidol. Fíjense que acá el aripiprazol no aumenta el índice de masa corporal, la lurasidona aumentando poco, y luego tenemos la quetiapina, la clozapina, la olanzapina. Acá tenemos algunos parámetros metabólicos, el colesterol total y el LDL. Y entonces acá vemos datos que ahora los vamos a ver mejor en esto que es como el mapa caliente de los antipsicóticos en un ranking según su asociación o grado de asociación con la alteración en el peso, el índice de masa corporal y parámetros metabólicos. El score va de 0 a 1, siendo, es una escala continua, por supuesto que un score más alto es un mayor incremento para peor del parámetro metabólico, con la excepción del HDL, en donde el score más alto indica también el peor parámetro, pero es obviamente un aumento menor del HDL. Y acá vemos algunos datitos interesantes. Por ejemplo, la lurasidona sería como, no sube la glucosa, la cariprazina no aumentaría el LDL, el aripiprazol sería y el brexpiprazol serían de cierto modo benéficos para el HDL. Y entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? Habíamos dicho que buscaban parámetros o predictores, sexo masculino, etnicidad no blanca y el sobrepeso al inicio, y esto es clave, son los parámetros que más predicen las alteraciones metabólicas posteriores. La clozapina y la olanzapina tienen el mayor rango de disregulación metabólica en todos los parámetros. Acá un poco lo que dije antes, que la lurasidona disminuye la glucosa, la cariprazina el LDL y la aripiprazol y brexpiprazol aumentan el colesterol HDL. Perdón. Y la mejoría en severidad sintomática de la psicosis se asocia, o sea, esto es importante, que cuanto mayor mejoría hay en la severidad sintomática de la psicosis, se asocia a mayor alteración en el peso y a mayores alteraciones metabólicas. Los antipsicóticos más eficaces se asocian con las mayores alteraciones metabólicas. Y esto lo que se postula es que tendrían mayor eficacia por tener una farmacodinamia, una farmacología más amplia
y lo metabólico serían acciones off-target, digamos, que serían como inevitables. Vamos a pasar entonces al segundo y último tema de mi charla, que es el cambio de peso con los antidepresivos, que les explicaba que es el tema, digamos, tal vez menos explorado y menos conocido. Esto del 2010 es una presentación clásica de Alessandro Ceretti, en donde comparaba a los antidepresivos en agudo, esto es en agudo. Y recuerden que agudo en el 2010 para los antidepresivos eran 3-4 semanas. Acá teníamos entonces, fíjense, partiendo del placebo, el que menos aumentaba el peso era el bupropion, y luego fíjense que por debajo de la línea, es decir, no aumentando el peso, están prácticamente casi todos los inhibidores de la recaptación de serotonina, bupropion, fluoxetina, sertralina, citalopram, incluso duales, la paroxetina quedaba por debajo, el escitalopram también quedaba por debajo, y la fluvoxamina casi en la línea, y empezaban a aumentar con los tricíclicos de cipramina, clomipramina, y marcadamente, que los que más aumentaban el peso, la amitriptilina, la mirtazapina y la nortriptilina. Ahora, esto es una gentileza del doctor Ceretti, a quien le pedí porque yo había visto una presentación posterior de él de los últimos años. ¿Qué ocurre cuando uno mantiene el tratamiento antidepresivo? Y lo que aclara es que cuando hablamos a más largo plazo, estamos hablando que en menos de la mitad de los estudios es algo más de 3 meses, no estamos hablando de años. Entonces, en esa nueva fotografía, ya vemos cómo el bupropion se mantiene como el que no aumenta de peso, la fluoxetina se mantiene más cercano a la línea de 0. Recuerden, los que de acá recuerden cuando fue el marketing inicial de la fluoxetina, era un fármaco que descendía el peso. Así era su marketing inicial. Y luego vamos viendo cómo la sertralina, y de la sertralina adelante, ya el escitalopram pasa para el lado de aumentar el peso, el citalopram pasa un poco más, la duloxetina pasa un poco más, la mirtazapina, amitriptilina y ya la paroxetina viene de este lado. Entonces encontramos este artículo del 2020 en la revista Obesidad, una revisión narrativa de aumento de peso con antidepresivos, en donde lo que concluyen es que hay un 65% de los pacientes que a largo plazo van a tener algún grado de aumento de peso y algún grado de afectación de los parámetros metabólicos, lo cual obviamente influye en la aceptación de estos fármacos, en la adherencia, ¿no? Y acá, si miramos los mecanismos, vamos a ver un poco algo parecido a lo que veíamos en los antipsicóticos, y muy rápidamente vamos a ver por qué los tricíclicos aumentan. Bueno, los tricíclicos aumentan porque alteran la cuestión del tejido adiposo, esto que no lo voy a volver a explicar, la cuestión de la hipoglucemia y cómo se desarrolla el estímulo del hambre, los inhibidores de la MAO al bloquear los receptores histaminérgicos y anticolinérgicos por los mismos mecanismos, y el bupropion, que estaría, digamos, la acción sobre el aumento de la neurotransmisión de dopamina, upregula el sistema de la melanocortina hipotalámica y favoreciendo lo anorexígeno. Esto sería la razón por la cual el bupropion se sigue manteniendo siempre dentro de los que descienden el peso. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina, ahí fíjense que tienen, cuando es en agudo, lo que está en verde es lo que favorece el no aumento de peso y la no afectación metabólica, ¿no? Estimulan el metabolismo y la actividad simpática, favorecen sentirse saciados, reducen la impulsividad, lo cual lleva a que no aumenten de peso. Pero cuando vamos alargando el tiempo, sobre todo a más de un año, se produce la down regulation de los receptores 5-HT2C fundamentalmente, llevando al mecanismo del aumento de peso. Y los multimodales, lo que ocurre es que actúan
compartiendo mecanismos. Entonces, del balance de cada uno va a ser lo que afecte, ¿no? Por ejemplo, al actuar, en este caso, sobre los receptores beta 3 adrenérgicos en el tejido adiposo, convierten la grasa en calor y en energía, favoreciendo la pérdida de peso. Entonces acá también vemos un cuadro donde en cada fármaco, según la composición y según cómo afecte en cada persona sobre la neurotransmisión y sobre los mecanismos que luego se desencadenan en el metabolismo, vamos a tener esta no tan clara situación de la diapositiva 1 que era en agudo. Y en este trabajo, finalmente, lo que dicen es que, bueno, que el bloqueo antihistamínico anticolinérgico, obviamente, y lo mismo que lo que explicamos sobre la serotonina, favorecen el aumento de peso o el craving, y lo que ya expliqué antes está resumido acá. Y entonces los tendríamos agrupados en 3 grupos, básicamente, los antidepresivos, de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo para el aumento de peso. Fíjense que ya en el de mediano se pasaron para este lado el escitalopram, la sertralina y la duloxetina. La venlafaxina sigue acá en el de bajo riesgo. Y bueno, y acá digamos es un artículo donde no... no, acá están, sí, acá están los datos de la vortioxetina, perdón, sí. Muy bien. Acá Cerretti me envió también estas diapositivas donde fíjense cómo analizaba uno por uno, cómo a lo largo del tiempo, fíjense, agudo 4 a 7 meses, más de 8 meses. En la línea negra es el placebo, la línea gris es el fármaco. Fíjense la amitriptilina como desde el inicio se separa, la mirtazapina como desde el inicio se separa, tendría luego aparentemente un achicamiento del aumento de peso. La fluoxetina, esta es interesante, fíjense cómo cruza la línea y a las más de 8 meses habría la posibilidad de un aumento de peso. Esto no es que en todos los pacientes va a pasar esto. Esto es que hay un grupo de pacientes que les pasa esto. Y la sertralina, fíjense dónde va subiendo, subiendo, y aparentemente llega al 0. Acá vemos a la paroxetina, fíjense cómo cruza la línea y sube a partir de los 7 meses. La duloxetina sube, pero digamos no para tanto. El escitalopram se cruza y así, y el citalopram que se cruza y sube más. El bupropion es el que siempre se mantiene por abajo. Entonces vamos a ir a este último artículo, que es un artículo de Gafford, utilización de antidepresivos e incidencia en el aumento de peso durante un seguimiento a 10 años. Este es un estudio de cohorte poblacional. ¿Qué dice este artículo? ¿Engordan los antidepresivos? Finalmente la pregunta que hicimos al inicio. Bueno, lo que dice, y que de alguna forma yo por eso quise mostrar lo anterior, porque creo que lo anterior es el fundamento de esto, es que el riesgo relativo de un aumento del 5% está aumentado por un 40-50%, o sea, en más, entre el año 2 y 3. El riesgo relativo de un aumento del 5% del peso corporal está aumentado en un 20 a 40% entre el año 4 y 5, es decir, siguen gente que toma el antidepresivo durante 10 años. Es decir, que el riesgo mayor del aumento de peso está concentrado en año 2 y 3, un poco menos en año 4 y 5, y en el año 6 y 7 de haber tomado, ese riesgo relativo de aumento del 5% baja. Creo que esto es una fotografía que da cuenta un poco de lo que nos encontramos en la clínica, que aunque nosotros digamos, no, este engorda menos, este engorda más, la gente dice, ay, pero engordé igual, o no engordé, o a pesar de que voy al gimnasio, a pesar de que hago dieta, a lo mejor aumenté 1 kilo, 1,5 kilos. Bueno, esto me parece que es lo que explica de alguna forma lo que estamos diciendo. Como conclusión, si hacemos el promedio, hay un 21% de aumento en el riesgo de un aumento del 5% más de masa del peso corporal en aquella gente que estuvo tomando antidepresivos versus a los que no tomaron antidepresivos. Esta es la conclusión del estudio. Bueno, con esto
dejo de compartir pantalla y Muchas gracias, agradezco Judith. su atención. Espero no haber sido muy aburrida. Muchas gracias, Judith. Muy interesante, la verdad que datos muy precisos, categóricos, muy buena revisión general. Yo sugeriría, por una cuestión de tiempo, salvo que quieran lo contrario, vayan anotando las preguntas para que la charla de Judith vamos a dar lugar a Damián que exponga a Claro. él y al final tomamos una buena cantidad de tiempo para que ambos dos puedan responder inquietudes, comentarios, si les parece. ¿De acuerdo? De Bien. acuerdo. Judith, no te vayas, escuchame una cosita. Estoy acá, No me voy. la conexión es malísima, pero malísima. Estoy hace media hora tratando a juntar la presentación. No la puedo subir por el Zoom, estoy con el internet móvil. ¿Podrás vos pasar la que tenías anterior mía? Espérate porque Espérate. no, porque al modificar la mía saqué lo tuyo. No, Espérate, no, no modifiques, es la que dimos la otra vez. La sí, tenés. espérate un segundito, espera un cachito. Yo mientras tanto voy abriendo un poco, total, puedo ir hablando. No, sí, el tema es que yo la modifiqué y entonces espero tener. A ver. Yo igual empiezo Espera un así. segundito. A ver. Mm, Cuando no estás en tu casa. No, La sí, señal. espera un poquitito. No, yo. Espera, porque lo que voy a intentar hacer es generar una nueva y todo lo que yo corté antes, a ver si lo puedo pegar acá. ¿Entendés? Ay. No, me salió solo la primera. Espérate, porque en algún lugar. Disculpe Espera que voy a buscar en el mail. Voy a buscar en el mail. Y ahí Está la bien, vuelvo a guardar, ¿sí? igual arranco, total yo puedo hablar es algo Entonces, que espera, voy a asocié. minimizar el zoom. Voy a minimizar el zoom y voy a buscar. Dale. Bueno, arranco, Mario, ¿sí? Dale, Damiancito, cuando Bueno, quieras. la idea mía es tocar algunas estrategias para la minimización del aumento de peso asociado con antidepresivos y antipsicóticos. ¿Qué hacemos? Sería la pregunta inicial y donde es relevante tener en cuenta la palabra educación, ¿no? Más allá de qué le podemos dar, qué no le podemos dar, la educación en relación a lo que son los riesgos asociados al aumento de peso para la salud física, también para la salud mental, pero hablar de riesgos, tomarse tiempo para educar respecto de las ventajas del peso saludable, tomarse tiempo para hablar de ejercicio, de actividad física, de pautas de alimentación saludables, de lo que serían todo el impacto en el metabolismo que tienen las medicaciones que nosotros usamos, tanto los psicofármacos, estos que nos tocan, como otros, y de los tratamientos. Pero básicamente lo que quería resaltar en el primer slide era la importancia de tomarse tiempo para educar, ¿sí? Que sabemos que es lo que es más escaso en las consultas, el tiempo, pero sin ese tiempo para charlar, para hablar y para educar, todo lo bueno y lo lindo y lo fino que podamos ser respecto de nuestros conocimientos no va a ser transmitido y no va a llegar y en definitiva el paciente no se va a ver Perdón, Damián, beneficiado. creo que ahí lo tengo. Dale. Espera un segundo, yo tendría que volver al Zoom, ¿no? Sí. Y acá a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. Y sale. Ahí Se te está. cambia. Sí. Espérate A un ver. poco. ¿Y por qué? Y ahora, habilitar edición. Compartir. Espera. No. Espera un segundo porque estoy. A ver. Compartir pantalla. Acá, compartir. No se pudo iniciar. ¿Por qué?
Dice que no se puede compartir, a ver. Estás habilitada, Judith, ¿eh? No sé. Espera, quiero ver si está abierto. Espera. Dice no se pudo iniciar la función de compartir, a ver. Si no, salí y entrá. Espera, sí, espera. Déjame ver si es este. Este, lo minimizo y ahora compartir pantalla. Ahí está. Ah, ah, Perfecto. Espérate que, sí. Ahí está. espérate que pongo. Bien, ahí me puse contento. Esa era la primera, la de las flechitas. Ahí está. Ahora pasa a la siguiente. Esa es la que hablaba sobre educación, ¿sí? La importancia. No nos olvidemos ¿Se ve de bien? esto. Sí, se ve perfecto, perfecto. Bien. Y entonces la siguiente pregunta, bueno, sobre qué vamos a hacer es trabajar sobre hábitos, trabajar sobre la otra estrategia sería el cambio del antidepresivo, del antipsicótico, y si no, medicaciones, pero medicaciones, esto se refiere a medicaciones específicas para la reducción del peso, ¿no? La siguiente. Perdón. Entonces, ahí está, la siguiente, bien, hábitos, que sería lo primero. Estamos en un capítulo de psicofármaco, pero eh, tenemos que hablar de hábitos, ¿sí? Por todo lo que dije antes. Trabajar sobre la restricción calórica, y acá por ahí no vamos a trabajar nosotros, pero específicamente, pero hablar que el paciente pueda ser incorporado en un tratamiento también con un nutricionista. La siguiente dice, respecto de trabajar reestructuración alimentaria. Esto lo traigo también como comentario en el hospital, por ejemplo, con los pacientes que están internados. Nosotros tenemos que trabajar qué comprar, cómo cocinar, que eventualmente si las habilidades sociales no le dan como para poder cocinarse bien y hacer una comida saludable, comprar viandas, con lo caro que pueda ser, también se pueden comprar, hay no muy caras, nosotros tenemos la experiencia, pensábamos que era mucho y en realidad terminamos encontrando opciones más saludables para la gente que come mal, mal entre comillas, pero bueno, que es parte de esta reestructuración alimentaria. La siguiente dice actividad física y moderada e intensa. Bueno, no solamente recomendar, sino, y no solamente prescribir. Debería estar integrado dentro de un programa así comunitario, como en el hospital, o dentro de un programa con un profesional o un profesor de educación física, pero eh, eh, básicamente acá no tenemos que quedarnos solamente con el concepto de prescribir. Usted tiene que hacer actividad física, sino tratar de involucrar a la persona. La actividad física eh, la prescripción de actividad física e incluso la ejecución de actividad física en pacientes con muchos síntomas negativos en psicosis ha demostrado baja eficacia para la reducción de peso. Eh, la siguiente. Hay un par de estudios. Hay un estudio que es muy grande, donde es un paquete de instrumentos y de medidas de hábitos de vida saludables como intervención específica para la reducción de peso en aquellos que toman antipsicóticos. Y lo que se ve que en un paquete de medidas, no vamos a entrar en detalle, pero la idea es que el paquete de medidas incluya todos los conceptos que hablaba antes, ¿no? De la reestructuración alimentaria, los hábitos de alimentación, y la actividad física. Y ven que, como ven acá, la reducción de peso es significativa en relación al grupo control, que no estaba en ese, en esa intervención. La siguiente, la reducción no es solamente reducción de peso, lo que se logra con el cambio de hábitos se ve muy chiquitito, por ahí no lo van a ver muy bien, pero bueno, después les puedo pasar el paper, pero habla de que la reducción también es una mejoría en los parámetros metabólicos. No es solamente el peso, como dijo Judith antes, va mucho más allá. Reducción de los triglicéridos, de la insulina de la insulina de ayunas, de la glucosa.
Y bueno, entonces todos estos parámetros también son modificados con las intervenciones generales. La siguiente. Y ahora por ahí más específico en relación a lo que es cambio de psicofármaco. ¿Qué hacemos? ¿No? Tenemos el paciente que aumentó de peso, con todo lo que habló antes Judith, y la primera estrategia que se nos ocurre y que es razonable es el cambio de psicofármaco. Entonces, este es un estudio que está muy bueno de este año, del principio de este año, donde habla un poco de la relación dosis-respuesta que hay, ¿no? De aumento de peso y de parámetros metabólicos con los antipsicóticos, incluso a dosis bajas, incluso a dosis bajas. No está en pero hay un estudio donde muestra que incluso quetiapina 25 o 50 miligramos, que es lo que se usa muy frecuentemente para el tratamiento del insomnio y para el tratamiento de la ansiedad, produce un impacto metabólico en el peso y también metabólico que es significativo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, porque no es... por eso el uso de los antipsicóticos sedativos como quetiapina en indicaciones por fuera de las mayores, como puede ser ansiedad, como puede ser insomnio, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que ser racional, porque se producen todos estos problemas también. Y después, bueno, puede haber como tres curvas, ¿no? Una donde va subiendo, y en algún momento se meseta, una media parabólica que sube mucho, y una ascendente. Bueno, pero básicamente el concepto que quería traer era que hay una relación dosis-respuesta, y que incluso se da con dosis muy bajitas. Siguiente. Entonces, la estrategia del cambio, para eso tenemos que tener en mente como los tres rangos, ¿no? Los medicamentos antipsicóticos y antidepresivos, como bueno, está acá en este slide. A la izquierda es un ranking, ¿no? Que puede ser cuestionable, porque a veces encontramos que se cruzan, ¿no? Depende del artículo, que alguno que encontramos en bajo también es de mediano riesgo, pero bueno, básicamente uno esto lo tiene y debería poder pensar en cambiar desde los que tienen alto riesgo de aumento de peso a los de menos riesgo de aumento de peso. En antidepresivos, Judith ahí los mencionó, de la izquierda, y en la derecha, bueno, es muy conocido sobre los antipsicóticos, clozapina y olanzapina bien arriba, después están los del medio y los de abajo. No me meto mucho ahí. El paper este se lo puedo pasar, es el de Obesity del año 2021, y a la derecha las guías Mosley de Inglaterra, que son muy buenas. Ahora, la siguiente. ¿Qué evidencia hay? O sea, si yo cambio de antipsicótico o cambio de antidepresivo, el paciente mejora, baja de peso. Esta es una revisión del Schizophrenia Bulletin de hace 2 años del grupo de Correll y Dan Siskin, donde ven que si el siguiente, porque está animada. Si yo cambio a un antipsicótico con menor potencial de ganancia de peso, eso funciona y sería lo que vemos en la derecha, en el gráfico, 0, la línea del medio es la igualdad, o sea, si las barritas atraviesan el 0, eso significa que la intervención no es eficaz. Así, lo que vemos es que si nosotros cambiamos hacia aripiprazol, que es lo que vemos en la parte 1, si cambiamos a aripiprazol, los pacientes bajan de peso. Ahora, si cambiamos a lanzapina, nadie va a cambiar a lanzapina para bajar de peso, pero si cambiamos a lanzapina, ahí lo vemos, es favorable a quedarse con el tratamiento anterior, ¿no? Supongamos, estaba con risperidona y lo cambio a lanzapina, es probable que suba de peso. Entonces, cambiar antipsicótico sirve como estrategia para bajar de peso. Hay que ver a cuál antipsicótico vamos a cambiar. La siguiente. Sirve para reducción de peso y sirve también para mejorar los parámetros metabólicos, como también habíamos visto antes con los hábitos saludables. ¿Y hacia cuál podríamos cambiar? Bueno, en este estudio lo mostraban hacia aripiprazol, ciprasidona, siguiente. Siguiente, ahí está, aripiprazol y siguiente. Bien, entonces la estrategia de cambio funciona. Ahora vamos a ver hacia cuáles, pero básicamente
de los del grupo bajo. Este otro es un estudio también de este año, que es una evolución de los parámetros metabólicos cuando se cambia. Y esto está bueno porque es prospectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, ahí está. En este estudio no es solamente antipsicótico, sino los catalogaron como de alto, medio y bajo riesgo de aumento de peso. Entonces, de alto, clozapina, olanzapina y en este caso incluye el valproico. No nos olvidemos del valproico, no era el tema ahora, pero es uno de los que también más más se asocian con aumento de peso. Como medio, la levomepromacina, quetiapina, risperidona, paliperidona, litio, y los de bajo riesgo de aumento de peso. Entonces, ¿qué pasa si yo paso de alguno de alto a uno de bajo? Ese gráfico que parece medio complicado, siguiente, vamos a encontrar, siguiente, ahí está. ¿Ven la línea que va para abajo? Esa que estaba señalada, la anterior. Lo que vemos ahí, si yo cambio de uno de alto, riesgo de aumento de peso, clozapina, olanzapina o valproico, a los de bajo aumento de peso, aripiprazol, bestiprazol, uracidona, bueno, haloperidol, en este caso como antidepresivos estaba mitriptilina acá. No, perdón, no es antidepresivo, es amisulprida. Mm, de alto a bajo riesgo de aumento de peso, bajan de peso los pacientes. Y eso es pero en un tiempo de unos 2 años, y más en los primeros 6 meses. O sea, la idea de traer este artículo es mostrar que no debería cambiar de uno de alto riesgo a uno de medio riesgo, sino de uno de alto a uno de bajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo paso de clozapina a risperidona, ahí capaz que baja un poco, pero no mucho. En el grafiquito acá lo vemos que no lo van a ver muy bien, pero baja, pero no es muy significativo. El concepto general sería que si yo quiero usar la estrategia de baje de peso por el cambio del antipsicótico, tengo que cambiar por uno de los de la categoría de bajo riesgo. ¿Sí? Ese es el concepto que quiero que se lleven. Después pueden buscar las tablas y ver cuáles son Perdón, los... Damián, para. Damián, ¿puedo decir algo? Acá lo que vos Sí, quisiste mostrar es esto verde. El verde es de alto a medio, que no baja tanto, ¿no? ¿Es eso? sí, exacto. A la derecha encuentran, dice high to medium, está en verde, por ahí no sé si se ve muy bien, yo estoy viendo con el celu también. High to medium, y donde ven high to medium, ven que va bajando muy de a poquito, y Y el high to low, es este. Es este. Este. gracias por señalarlo. Es el que va para abajo, de high to low, o sea, de alto a bajo, riesgo de aumento de peso. Ese es el concepto, ¿sí? O sea, si vamos a cambiar, no cambiemos por, qué sé yo, risperidona o paliperidona o quetiapina. Tenemos que cambiar por una agonista parcial, quizás, ¿no? Aripiprazol, desviprazol, canipracina, luracidona, ciprasidona, que no hay más ahora, hay un lío bárbaro porque no hay ciprasidona. Yo tengo un par de pacientes y la verdad es un problema, porque está dentro del grupo de los de abajo. Ese es el concepto clínico que quiero que quede. ¿No? Siguiente. Después hay algunas. Esta página que se llama Switch RX, que es como una aplicación, la verdad que es muy práctica. Es para hacer cambios de. Es una ayuda, ¿no? Pero nos ayuda a hacer el cambio. Pruébenla, entren, la verdad que está lindo, pueden practicar, agregan el fármaco, le dicen en cuánto tiempo quieren cambiar. ¿Por qué están cambiando? Si están cambiando por el manejo de peso, si están cambiando por sedación, o por necesitan eh, el cambio del antipsicótico, el antidepresivo. Bueno, nada, esto lo traigo como un dato más desde la práctica. Es un tip. Bien, entonces ahora vamos a la otra estrategia, ¿no? Hablamos la primera que era la de hábitos. La segunda de cambio del fármaco. El cambio del fármaco sería de los de alto a bajo riesgo. Dije los antipsicóticos, con antidepresivos aplica lo mismo, ¿sí? Y no hablé de ácido valproico, ahí vi que entró una pregunta sobre antirrecurrenciales, pero valproico es el que está más arriba, como decía en el otro slide. Entonces, si usamos olanzapina y valproico, una combinación muy utilizada, es la mejor combinación para que el paciente aumente de peso, ¿no?
Y en cambio con litio, con carbamazepina es bajo el riesgo, con litio es moderado o bajo, la mutrigina es bajo. Entonces, eso también podría aplicar. Pero ahí hay perfiles diferentes, porque los antirrecurrenciales actúan de otras maneras, ¿no? La siguiente, estamos hablando entonces de medicaciones para ascenso de peso. Y acá encontramos, siguiente, Orlistat. ¿Paso a Bueno, otra? naltrexona U. Sí, siguiente. En total ya las tengo todas. Y siguiente, metformina y todas las otras medicamentos. Vamos a hablar un poquitito de cada una. Primero el Orlistat, que es un fármaco que se usa hace bastante y disminuye la absorción de las grasas, ¿no? Es a nivel del intestino. Y como disminuye la absorción, hay que usar una comida baja en contenido graso, porque si no hay diarrea como efecto adverso. Y cuando pongo ahí que se ha demostrado eficaz como estrategia para reducción de peso en aquellos que suben con clozapina y olanzapina. Hay estudios sobre eso, ¿sí? La verdad que ahora se usa bastante menos. No sé, hace 15, 20 años, yo me acuerdo que usaba bastante, pero hay que usarlos con las comidas. Y es una estrategia posible. ¿Mm? Pero recuerden esto, el efecto adverso de diarrea y el paciente tiene que cumplir muy bien con la alimentación, si no tiene este efecto adverso que es muy frecuente. La siguiente. La otra estrategia es usar la combinación de naltrexona bupropión. ¿Mm? Estamos hablando para bajar de peso, no o sea, en personas usuarias de antipsicóticos, principalmente. Pero bueno, acá lo que vemos es la combinación, ustedes saben, esto está desde naltrexona 8 y bupropión 90 miligramos, y se va subiendo semanalmente, como ahí lo mostramos. Lo que hay que tener en cuenta es que el bupropión es un inhibidor del citocromo, del 2D6, y eso puede traer interacciones si el paciente está tomando otras cosas. Eh, y hay un estudio que es chiquito y en psicosis y ahí no demostró mejoría. Lo que pasa es que es poco, sí es una combinación eficaz en personas no usuarias de antidepresivos y antipsicóticos, pero eh, es como para tenerla ahí presente, no es la que arranquea más alta en evidencia en este grupo de población, pero es posible. Y la siguiente es el uso del topiramato. Esto sí, el topiramato sirve tanto para la prevención como para la reducción del peso. Hay evidencia sobre eso, ahora vamos a ver más adelante. Eh, Está la cuestión de los efectos adversos que puede traer, ¿no? Sedación, los cognitivos, bueno, litiasis renal, la acidosis metabólica, y lo que sí hay que tener algún cuidado cuando la persona tiene una insuficiencia renal leve. Bueno, en realidad leve sería abajo de 60 de clearance, pero bueno, con abajo de 30 hay que usar la mitad de la dosis. Eso es para tener en cuenta. Y por otro lado, en esquizofrenia y en psicosis nos puede llegar a servir como estrategia de potenciación. Sí, hay un randomizado controlado que está muy bien hecho y tiene un buen número. Después no ha sido replicado, pero es un buen estudio como estrategia de potenciación. ¿Se acuerdan cómo usábamos el valproico? Que no hay mucha evidencia, es mejor con topiramato, para potenciar el antipsicótico. Bueno, eh, topiramato es una posibilidad. Entonces, si el paciente subió de peso, una estrategia puede ser agregar topiramato hasta 300 miligramos, titulando lento, no hay que ir rápido, ¿no? Por los efectos adversos estos, y nos puede servir tanto para la psicosis como para la reducción de peso. Y lo vemos en la siguiente, es, un metaanálisis con revisión sistemática de topiramato para bajar de peso, ¿eh? Y la verdad que los pacientes la bajan. Esto es en la media es 3,76 kilos, es bastante eso. Y tanto en estudios, lo ven los de arriba, en el gráfico exacto, de los randomizados controlados, como los estudios abiertos. En los dos tipos, usando las dos metodologías, vemos que con topiramato bajan de peso. ¿Eh? Bien, la siguiente. Y no es solamente de peso, sino el índice de masa corporal.
Es otro estudio. Este es el estudio de Correll, de Christoph Correll, donde habla de la eficacia justamente del topiramato. Así que tenemos datos como para pensar en el topiramato como para el uso. Bien. Y recuerden, no es solamente para reducción, sino también para prevención del aumento de peso con topiramato. La siguiente. Ahora, la siguiente es ese como el dato, ¿no? Que hoy en día es un estándar, pero bueno, uno se encuentra que todavía no se sigue usando metformina de la forma adecuada en usuarios de antipsicóticos. Y la verdad es que es una intervención de bajo riesgo con algunos cuidados, pero sirve para prevenir el aumento de peso, no para bajar de peso. Entonces hay que usarlo proactivamente, antes de que suban. Fíjense aquí, esta es una revisión de Cochrane y es muy contundente, nos muestra cómo, y con unos números a favor de metformina, como vemos ahí, una diferencia de la media de 4, es mucho, no importa, es mucho para la prevención del aumento de peso. Eh, Siguiente. Entonces, metformina, sí. Eh, Hay otros, hay famotina, pero bueno, no tenemos, o fluoxetina podría llegar a usarse, pero básicamente metformina lo que quería traer acá y lo del topiramato. Bien, siguiente. Perdón, esa flecha siguiente, esa flecha para abajo es que topiramato en este estudio no ayudó tanto a la prevención. ¿Sí? Siguiente, bueno, metformina. Esta es una guía del Evidence Base del 2022 que se la súper recomiendo, eh, donde hay una revisión muy buena sobre esta estrategia de la metformina para reducción de peso y más que nada para la prevención. Siguiente. Eh, Hay un artículo también de hace 2 años, 3 años de Correll, en el World Psychiatry, también sobre esto, pero en niños y jóvenes, ¿sí? Bastante usada a veces los fármacos como la risperidona y también la olanzapina en jóvenes, lo cual tendríamos que usarla con metformina de entrada. Siguiente. Entonces, metformina sirve más para prevenir, para tratar temprano y no para bajar de peso. O sea, bien temprano. Pon el inicio del antipsicótico y no esperar a que el paciente suba 7% del índice de masa corporal. Hay que usarlo en forma temprana. Y no reemplaza otros estilos de vida y demás. Siguiente. Hay que tener el cuidado, esto es importante, de ver la función renal. Cuando tiene una insuficiencia renal leve, hay que usar quizá la mitad de la dosis y tratar de evitarla ya con un clearance de 30 a 45 y no usarla abajo de 30. Inicia 500 miligramos, es un comprimido de 500. Si puedes usar el de liberación prolongada, mejor. Y van a encontrar guías que dicen subir semanalmente, ¿no? Hasta 2 gramos según tolerancia. Hay que tratar de llevarlo hasta los 2 gramos. Pero usan 500 miligramos, la segunda semana 1000, la tercera 1500. Otras guías te recomiendan un poco más lento, cada 2 semanas. Yo particularmente lo uso más lento porque aparece más diarrea, ¿no? Y bueno, nosotros queremos que el paciente adhiera al tratamiento, ¿no? Pero no podemos esperar 6 meses para ir subiendo, porque si le dimos olanzapina o clozapina o quetiapina y usamos metformina y tardamos 6 meses en subirla, ya subió de peso. Entonces tenemos que hacerlo en forma anticipada. Y la prueba es durante al menos 6 meses usarlo, ¿sí? Del principio del tratamiento, que es, como Judith bien mostró, que es el periodo más crítico para el aumento de peso. Siguiente. Entonces, el punto que hay que tener en cuenta ahí es la función renal, hay que evaluarla cada 3-6 meses, y hay que hacer un dosaje de vitamina B12 porque depresiona y hay que quizá haya que suplementarlo. Y bueno, podemos bajar la dosis si hay efectos adversos. Hay que tratar de llevar la 2, pero por ahí no da, porque hay diarrea, entonces nos quedamos en 1500, en 1000, y evaluamos a los meses si la estrategia funcionó. Bien. Y la siguiente
ya nos metemos un poquito más específicamente en las medicaciones, los tratamientos farmacológicos de la obesidad. Digo, son los nuevos, ¿no? Ahora los GLP-1, los agonistas del GLP-1, del péptido similar al glucagón. Y básicamente cuando una persona tiene un índice de masa corporal más de 27, los criterios serían cuándo tratar más de 27 con una comorbilidad, que esté tratada o no, comorbilidad cardiovascular, que aumenta el riesgo, o cuando hay índice de masa corporal más de 30, no importa si hay comorbilidad. Y en el caso de más de 25 de índice de masa corporal, cuando hay antecedentes de que había ganado mucho de peso antes, supongamos que había usado olanzapina y había ganado mucho peso y yo ahora estoy tratando de usar, lo cambié, ahora estoy con clozapina y entonces entraría dentro de los criterios. El siguiente. Me parece que se terminó Eh, acá, Damián, ¿eh? Porque la ¿se presentación que yo terminó? tenía era una, se ve que habíamos No, ensamblado. fíjate, la siguiente. No, no, ahí está, te la robé a vos la siguiente slide. Ah, bueno. Ahí está. No, este era el que te robé a vos para explicar a dónde va a actuar, en este Muy caso, bien. los agonistas de GLP-1, ¿no? El glucagon-like peptide 1 se llama, que actúan en hipotálamo, como bien señaló ahí Judith, y es un mecanismo de regulación a corto plazo de la saciedad. Entonces, el desarrollo de estos, la siguiente. Eh, Siguiente, ahí está. Sí, Eh, acá estaba marcado, sí. exacto. El desarrollo de estos fármacos apunta, es el péptido, o sea, el péptido ese que se produce en el intestino El GLP-1, acá y que está. regula, claro, el GLP-1 que regula a corto plazo, es lo que estamos usando hoy como tratamiento. ¿Mm? Siguiente. Entonces ahí tenemos, hay 12 fármacos para conocer, que bueno, esto está cada vez más de moda, aparecen un montón en los medios, ¿no? Y hay que ser cuidadoso, pero es un poco lo que viene dentro de toda esa miríada de- de posibles dianas que mostró bien Judith, pero bueno, este es muy específico, es ahí a nivel de GLP-1. La liraglutida, la liraglutida se usa para diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Pero acá las estamos usando para tratamiento de la obesidad. Puede ser sin diabetes. Eh, es una inyección subcutánea que se pone todos los días. Tiene una vida media de 13 horas, o sea, más que el agonista, el GLP-1 nuestro, el que produce en nuestro intestino, la vida media es cortita. Este dura 13 horas. Entonces, se pone a la mañana y se va subiendo la dosis semanalmente. Semanalmente, lo ideal es hasta 3 miligramos, los ensayos clínicos se hicieron con hasta 3 miligramos. Puede tener algunos efectos adversos gastrointestinales eh, y hay que tener un cuidado cuando hay insuficiencia renal con clínicas menos de 30. Y es como para considerarlo en aquellos que están con clozapina y olanzapina y hay datos. Sí, la siguiente, hay datos y tenemos estudios específicamente en población obesa relacionada a clozapina o olanzapina. Un estudio de llama de hace ya unos años y bueno, un estudio más reciente con hasta 3 miligramos también en psicosis y esquizoafectivo. O sea que, siguiente. Eh, los pacientes con olanzapina y olanzapina que subieron de peso, si con liraglutida, pueden llegar a bajar en una media de 5,3 kilos. Siguiente. Que eso es similar a la población general, o sea, la población general con obesidad, pero que no usa antipsicóticos. O sea, es un buen dato, o sea, es una posibilidad. ¿Y por qué un paciente, esto ya por qué, pues me ha pasado, ¿no? ¿Por qué a una persona con psicosis que usa antipsicóticos se le pone más difícil el acceso que a una persona de la población general sin psicosis y sin antipsicóticos?
Porque vienen, bueno, hay que cambiar el antipsicótico y a veces no podemos cambiar el antipsicótico, entonces tenemos que hacer una intervención como esta. Siguiente. Los números son muy buenos. Piensen que un número necesario tratar de 3 para bajar el 5% de masa corporal, o un número tratar de 5 para bajar un 10% de índice de masa corporal, es buenísimo. Es un muy buen número. Siguiente. Y en mantenimiento, un número de tratar de 3 para mantenerse con la ganancia de la reducción de peso que habían obtenido. Son números muy duros. Esto habla de la eficacia, ¿sí? Siguiente. Y el tema que hay es que se regana el peso a las 12 semanas. Fíjense que es en un periodo de 12 semanas, es corto de evolución. Ganan un 2-3% y siguen subiendo. Entonces, acá el problema es el uso crónico que quizás haya que darle a la intervención, ¿no? Como en muchas enfermedades crónicas. Siguiente. Y la otra es semaglutida, ya estamos terminando. La semaglutida es el otro agonista del péptido similar al glucagón. En este caso, también se va titulando, pero no semanalmente, sino mensualmente. ¿Eh? Y se da una vez por semana. Piensan en una persona, si es la adherencia, fue tema de las jornadas, la adherencia es un problema en la población general, en esta población es más. Entonces, una inyección semanal se supone que va a ser mucho más adherente y la intervención va a ser más efectiva. Em, acá se usa 1 miligramo. Los estudios en psicosis hicieron con 1 miligramo, en la población en general con hasta 2,4, ahí no sé bien por qué, pero bueno, con 1 miligramo ya es suficiente para este número necesario tratar, que era de 3, como lo vimos antes en liraglutida. Y lo que sí hay efectos adversos gastrointestinales, esto lo pueden llegar a encontrar, no sé si lo han tenido pacientes, ahora nos pueden comentar, con algo de náuseas y demás. En general no es un problema grande. Yo igual conozco un par de casos que han tenido que suspenderla, pero bueno, no quiero apuntar a los menos, sino en general no suele ser un gran problema. Y también se puede considerar, hay que considerarla para el caso de los pacientes que están con clozapina y olanzapina y han ganado mucho de peso. Pensemos cuando no es posible el cambio antipsicótico, ¿no? Bueno, estoy con clozapina, anda muy bien y ganó de peso. Es posible el cambio antipsicótico y si no es posible, las intervenciones como el topiramato o estos son para tener en cuenta. Siguiente. Y hay, bueno, datos en la población, como vemos acá, en este caso es población general, semaglutida, bajan bastante más, 15 kilos. Piensen que con placebo es bastante menos y es un número total de 2. El anterior era de 3, la glutida es muchísimo. Es un número total de, o sea, todos bajan. ¿Sí? Siguiente. Bueno, siguiente. Tenemos todos los días salen noticias. Siguiente esta. Y ahora hay una combinación que está en estudio, la anterior, la del New England, que es la de tirzepatida, y van saliendo otras, que es una combinación del GLP-1 también con un polipéptido HIP, bien, que es dependiente de glucosa, insulinotrópico, que baja mucho más, hasta el 21%. Esto es en obesidad, no es en obesidad asociada a antipsicóticos, pero bueno, habida cuenta que los datos, como le mostré con liraglutida, en la población general, la reducción de peso es similar a la población en esquizofrenia que aumentó de peso por antipsicóticos. Y bueno, esta es una nueva que está viniendo. Todo esto arranca primero por diabetes y después pasa a obesidad. Este es un artículo en New England específicamente tratamiento de la obesidad, no en diabetes. Siguiente. Conclusiones. Siguiente, ahí está. Los antipsicóticos
lo vimos con Judith, aumentan de peso, había un montón de varios receptores, alteraciones de metabolismo de lípidos y carbohidratos, ¿Querés ir al donde otro, Damián? ¿Querés ir al otro? Sí, sí, porque esta es la que... Sí, acá estaba la que hiciste vos. No, Bueno, no, pero está bien ahí, está bien, está bien. La intolerancia, a ver, vos las tenés ahí. Em, es que sí, claro, de hecho, la otra tuya no no, no, está. no importa, igual lo Pero comento la porque... decile y listo. sí, sí, sí. La intolerancia a la glucosa es independiente del aumento de peso, eso es un dato eh, que nos mostró bien Judith, el monitoreo temprano de glucosa es clave, ¿eh? Hay que ser proactivo, no hay que esperar. Hay que tratar de seguir las guías que como nos recomiendan, ¿no? Pero no esperar a que se desarrolle la insulinoresistencia. Eh, sí, y los antidepresivos se asocian con aumento de peso y a varios receptores, como dijo Judith. Los antidepresivos este, en el segundo y tercer año es clave, ¿no? Esto era un dato que estaba bueno. Y el bupropión sería el único con el que quizá puedan bajar de peso. Pero bueno, también podemos pasar de lo de alto a bajo riesgo de aumento de peso. Educación, yo arranqué un poco hablando de esto, ¿no? No solo prescribir, no solo prescribir. Eh, Trabajar sobre hábitos alimentarios, ejercicio que sea moderado e intenso. Acá, eh, tratar de trabajar en equipo, ¿no? Quizá buscar a un referente, a un profe de educación física, a un entrenador que nos comprenda y que pueda trabajar con nuestros pacientes, pero y el nutricionista también. El cambio de psicofármaco, como dije, es lo primero que podemos pensar, de los de alto a los de bajo riesgo. Usar orlistat, bupropión y más naltrexona. El topiramato con topiramato bajan de peso, no solamente es prevención, sino más que nada bajan de peso. Metformina previene más que baja. Y después los agonistas estos del GLP-1, que bajan entre 5 y 15 kilos para liraglutida y semaglutida. Entonces, cerrando, tenía un slide que no está ahí, que es la alianza terapéutica, ¿no? Necesitamos una alianza terapéutica que propicie la comunicación, ¿no? La comunicación que sea efectiva, con la participación activa de nuestro paciente. No sirve prescribir y quedarnos ahí, no, tiene que el paciente decir qué quiere y hacer psicoeducación, entrevista motivacional, estrategias de entrevista motivacional para mejorar la adherencia y tender un poco a ese modelo que también venimos hablando un poco en el capítulo de modelo de prácticas basadas en la persona, con las decisiones compartidas, pero informadas con evidencia, ¿sí? Ahí terminé. Bueno, gracias Judith por zafarme la presentación. Un gusto. Queda- que- Menos nos mal que lo quedan unos resolvimos. minutos. Muchas gracias, Esta Damián. tecnología. Gracias. Excelente exposición tuya y la de Judith. Disponemos de un ratito de tiempo para preguntas, comentarios, aclaraciones. Dentro de las que chatearon, la única que encuentro es una que puso una doctora, tema antirrecurrenciales, el topiramato. Bueno, yo los dejo a Judith también que hablen. Sí, Les diría para cerrar nada más a los participantes, como no van escribiendo, que se desmuteen y hagan la pregunta sí. directamente, ordenadamente, por favor. Gracias. Sí, bueno, la pregunta del topiramato creo que estaba respuesta, se dio respuesta durante el curso de la presentación. Es claro, con topiramato bajan de peso y sirve como intervención para bajar de peso, ¿no? Con los cuidados de la función renal que mencioné y la titulación lenta. Sí, ¿Eh? eso es clave. Eso es Sí, clave, la los neurólogos, titulación lenta. los Lenta es neurólogos lenta. la tienen, los neurólogos sí, recontra lenta, la O tienen re sea, clara. lento, es 25 miligramos durante Bien. 1 o 2 semanas después. Lento es lento, porque los Eh, efectos adversos del topiramato se previenen muchísimo titulando lento. Sí, ¿Y los cuál sería la cognitivos, dosis? Perdón que hasta interrumpa. 300, hasta 300 miligramos en los estudios como estrategia para bajar de peso. Es mucho 300,
si lo pensamos, y más si subimos rápido, por eso lento, cada 2 semanas, ir subiendo 25, después 50, después 75, después 100. Los Y neurones están además muy acostumbrados. recordar que el topiramato es depresógeno si lo subís rápido también. También, sí. No Sí, solamente lo renal. Lo renal es porque se elimina por riñón, pero sí. No, y lo cognitivo también, ¿no? Esa niebla sí, por eso, pero acidosa. muchos de esos efectos se previenen con una buena titulación. Exacto, exacto. Así Y acá, que sí, acá hay una pregunta que dice, observando que la olanzapina aumenta el peso, ¿por qué se la usa en algunos trastornos de conducta alimentaria como la anorexia? Bueno, bueno, no, en anorexia, acá no lo tocamos, pero en anorexia igual hay un problema porque se usan las zapinas y no suben de peso. O sea, yo no me dedico a esto, ¿no? Además anorexia, pero eh, se usa con la idea de que aumenten de peso un poco, pero no suben. No sé qué experiencia tienen ustedes, pero me parece que hasta donde yo sé, no es como en la población general que suben mucho. ¿Eh? sí, me parece, Y no hoy en sé, día, hablando de yo lanzapina, no sé, imagino que al que se le ocurre usar eso lo usa como un inductor del apetito, pero se ve que me parece que justamente por las vías no, que describimos debe estar alterado. sí, sí. Hoy en día, la lanzapina hace 20 años era la primera elección, es muy dentro de los antipsicóticos es de lo mejor, con clozapina, todo bien. Ahora, hoy en día, por lo menos en el grupo que trabaja más con esquizofrenia, no lo usamos como de entrada. En algunos casos, pero la verdad que usar la olanzapina de entrada es comprarse un problema metabólico. A ver, y usar la olanzapina de entrada sin metformina, yo esto lo vengo viendo mucho, ¿no? Y vengo insistiendo porque se use con metformina, porque lo dice la guía, lo dice todo, no es algo complicado, somos médicos, digamos, podemos, si no usemos. O sea, si vamos a usar metformina o clozapina y no podemos ser proactivos con el manejo de efectos adversos, ni hablar de clozapina, no es tema de la charla, pero bueno, hablando de efectos adversos acá metabólicos, tenemos que usar metformina. Si no, derivémoslo y que lo use otro, porque nos acordamos 3 meses después cuando subió 15 kilos, y ahí ya llegamos tarde. Pues es difícil que baje después. Acá hay Ahí hay una otra pregunta. pregunta, si quieren, se las leo. ¿Y qué opina del Sí, sí, uso de semaglutida en niños obesos? Conocí un caso en el cual tuvo un sí, trastorno orgánico. sí. La liraglutida está aprobada en adolescentes de 3 a 18 años, está aprobada. eh, y es una intervención posible y yo conozco un caso, estoy atendiendo una chiquita de 13 años también sí que tiene este tema y que le ha servido. Es una intervención posible más, está aprobada, no, eh, sí, se puede. Ahora, la pregunta acá es semaglutida no, de momento no. No quiere decir que porque no está aprobada no se puede, pero la verdad que ahí estamos hablando de niños y adolescentes y uso fuera de prospecto y en off-label. Podría usarse hoy liraglutida. Ah, sí, más que nada. Yo tengo una preguntita. Judith, vos hablaste, viste, de los predictores y hablaste de sexo masculino, de sobrepeso ya desde el inicio y digamos, y tez blanca, para decirlo de algún modo. ¿Hay algún estudio o hay algo que, porque uno muchas veces se adelanta con pacientes a aclarar y ve que hay pacientes que uno no entiende por qué no aumentan de peso y sus parámetros de laboratorio están bien, y hay otros que no, y si hay algún estudio que en relación a eso, o si hay algunos predictores, otros predictores que Hasta nombrar. donde yo, sí, hasta donde yo sé, este es el estudio que se metió más a mirarlo. Hasta donde yo sé, no lo sé, me parece que esto queda dentro de lo que en nuestra práctica clínica sería como el misterio de cuando damos un fármaco sobre quién actúa y toda la compleja interacción. O sea, yo creo que un poco el resumen o la síntesis de esta exposición y el mensaje sería como, bueno,
la humildad con la que tenemos que tener como para saber que estamos dando un fármaco que a cierta persona le puede, o sea, no sé, todos tuvimos algún paciente con una lanzapina que no aumentó de peso, y no es porque no lo tomaban, digamos, ¿no? ¿No, Damián? Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Me parece que en ese punto no, yo no sé si vos, Damián, conocés, yo no conozco, digamos, justamente creo que uno de los problemas de la psiquiatría fuertemente es que los biomarcadores no los tenemos. No, porque hoy puedes ver qué sé yo, proteína C reactiva, unos marcadores de inflamación, todo, pero la verdad que no es nada para hacer en la práctica diaria, digamos, usar, no sé, pide una proteína C reactiva a ver si está alta, después baja, cuando le cambia, la verdad que es lindo, por ahí cambian, ¿eh? Pero no va a cambiar la ecuación y el tratamiento vamos a lo mismo, o sea, no vamos a medicar con tal o cual cosa porque tiene la C hoy. eh, por ahí más adelante con algoritmos y con grupos de biomarcadores, ¿no? Donde se haga como un, como un score con índices, por ahí sí, pero la verdad que hoy no. De acuerdo, sí. Eh, no sé, ¿alguna pregunta más sobre ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? comentario? Eh, es un tema muy prevalente, ¿no? Sí. Yo insisto en ser proactivos y en tomarse tiempo para la charla, para la educación. Eh, que es lo que no hay. Pero si vos te tomás tiempo y podés convencer, pero tenés que estar convencido vos. Y en la población general, lo que es alimentación, se come mal, entre comillas, ¿no? Se come bastante mal. Y entonces, si yo lo veo en el hospital, por ahí, ¿no? Queremos convencer a la persona que coma saludable y estamos comiendo bizcocho. Entonces, no. Es, es complicado. Y tomarse tiempo para educar. Mm. Pues Sí, yo yo creo coincido también. plenamente en todo lo que ustedes dijeron, porque aparte es bastante vigente que hoy en día, es decir, dentro de los factores de riesgos prevenibles de enfermedades cardiovasculares, el uso de fármacos en patologías como la nuestra, ¿no es cierto?, tanto en depresión como en antipsicóticos, sería saludable actuar sobre los factores de riesgo prevenibles, que justamente son el tabaquismo, el sedentarismo, la dislipidemia, el síndrome metabólico, y todo eso sería bueno, ¿no es cierto?, prevenirlo antes que suceda en pacientes que vamos a utilizar este tipo de fármacos. Sí, y llegar antes, ¿no? Por ejemplo, le pongo mucho énfasis a la metformina de entrada. Después, si no funciona, no funciona, pero la usaron. O sea, si empiezan, úsenla y vemos. Si subió mucho de peso, no demuestra ningún tipo de beneficio, lo sacarán. ¿Eh? Eh, Sí, sí, perdón, yo trabajo en un lugar que vemos más que nada trastornos mentales severos, la importancia de un equipo interdisciplinario. Hay una nutricionista, para nosotros es una herramienta espectacular, porque, digamos, si no, la entrevista es inabarcable con todo lo que tenemos. Entonces, muchas veces también tal cual. tener un equipo interdisciplinario me parece fundamental, porque digo, la salud mental me parece que tiene que abarcar todo esto, ¿no? Y no, Justo, aparte nosotros no sabemos de todo. Y justo acá Exactamente, apareció, hay en el exactamente. chat, en el chat un mensaje de una licenciada que dice exactamente eso. Me parece Ah, importante mirá, un justo. trabajo interdisciplinario, nutri y Sí, psicólogo para sostener la adherencia al sí. tratamiento. Para mí De es hecho, una herramienta espectacular. sí, de hecho, tomando un poco lo que decía Damián de los modelos que uno ofrece, y ahora ya no me acuerdo, si en alguna de las charlas del ICMP, creo que alguien presentó la cuestión de que salían a correr o a caminar con los pacientes. O sea, organizado desde el propio servicio del sistema de salud, eso. Bueno, nosotros, justamente por eso, esta nutricionista tiene talleres de alimentación saludable donde cocinan, hay una cocina ahí en el centro, y después tiene el taller de caminata, una vez por semana. Entonces promueve eso, y la verdad que es una herramienta espectacular, y aparte le da acceso también a
a que los pacientes tengan relaciones interpersonales en el taller, en las caminatas, no solo en relación a su alimentación, pautas Claro. de higiene alimentaria, sino todo lo otro, ¿no? Sí, Bueno, sí, reconociendo que a veces tiene una limitación, ¿no? Porque en psicosis, por ejemplo, lo vemos en prácticas de habilidades sociales, a veces llegas hasta un punto, ¿no? Pero bueno, y entonces ahí por ahí va a ser comprarle viandas, así que se compre viandas, puede ser una solución. Lo mejor sería que vaya, elija lo que quiera comprar, cómo cocinarlo, pero a veces no se puede y bueno, necesitas el acceso a eso. Estoy acordando de un paciente diabético, insulino dependiente en el hospital, que estaba viviendo en una casa que salió y la verdad que era 300, 400 glucemia, un desastre. Hasta que empezó a comprar viandas y digamos, bien arriba del equipo, todo, pero estábamos bien arriba y tenía un desastre la glucemia, ¿no? Bueno, se tomaba la Coca-Cola, ¿no? Compramos viandas y bueno, y ahí va, y está mejor. Pero bueno, se necesita eso a veces. Bueno, comentario. no, Sí. tal mail, cualquier cosa, bueno, pasar siempre que la charla, en este caso, está grabada y pueden entrar al Instagram, al Facebook y van a encontrar en el canal charlas anteriores, en la final de las charlas están los mails de nosotros, y nos pueden escribir, les podemos pasar los artículos de los que hemos presentado acá, libres, así que, que nos escriban, que quiera que la información se comparte. ¿Ah? No habiendo más preguntas, Bueno. comentarios, quiero agradecer mucho nuevamente a Judith, la gentileza, Sí. de toda la excelente charla, a vos, Damián, también. Gracias. Sabemos que esta es la penúltima, un esfuercito más, el mes que viene ya es la última entrega del año del capítulo. Un buen fin de Sí, semana para todos, que la pasen lindo y muchas gracias por estar presente. bueno, gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias. Gracias Chao, para muchas todos. Gracias, Judith. Buen fin de semana. Chao, Gracias chao. por la. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Semana. Chau, chau. Chau.